tenemos aquí con nosotros a don Ramón Tejada Reed, quien es historiador, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es director de CRTV. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido al espacio. Gracias a usted y estoy a la orden aquí. Lo primero que aclaro es que no soy historiador. He sido profesor durante muchos años, un profesor sobre todo de literatura, de lengua española, un poco de historia sabemos todos, Sí. los que estuvimos al lado de Juan Bosch porque había que aprender. Y yo estuve al lado de Juan. Quizás ese sea el atributo más importante a propósito de este diálogo. Es posible porque yo soy un resultado Ajá. de la acción pedagógica de Juan Bosch. Su cercanía con Juan Bosch y Gaviño, y hoy un año más de golpe de Estado. Golpe de Estado, pero yo, bueno, tengo una lectura tan particular. En todas reglas. Un golpe en todas reglas. ¿Por qué en todas reglas? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué en todas reglas? Claro, es un golpe de Estado, es una deposición de un gobierno que había sido democráticamente electo, casi con un 60%, más de un 59% de la población dominicana votante votó a favor de Juan Bosch en 1962, diciembre de 1962, que eran las primeras elecciones que se celebraban en la República Dominicana luego de asesinado Trujillo, es decir, luego de descabezada la dictadura. Exacto. Fueron las primeras elecciones democráticas y, por lo tanto, el golpe contra Juan Bosch es el primer golpe contra la democracia en la República Dominicana. Un golpe fatídico, un golpe trágico, evaluación no puede haberla más que, bueno, es la historia la que ha continuado. Sí. No podemos decir fue mal, fue bien. El golpe fue malo, muy malo, peor habría que decir, peor, porque truncó el comienzo de un proceso que se desarrolló. Okay. Y desde luego al truncar un proceso da paso a otro proceso, como todo, siempre, ¿no? Ramón, a propósito de esa llegada al poder del profesor Juan Bosch en las circunstancias de que sale la República Dominicana de la dictadura de Trujillo, pero el dominicano no tenía todavía pleno conocimiento de a qué sistema iba a vivir a partir de que terminó esa dictadura. Las fuerzas políticas, los sectores con los que el profesor Juan Bosch se tuvo que aliar para llegar al poder, él estaba consciente de que de alguna manera ese sector trujillista, de ese trujillismo, pues seguía siendo parte de la influencia en República Dominicana. Juan Bosch conocía muy bien la realidad dominicana, muy, muy bien. Y él en particular era un demócrata consumado. Hay una tendencia en nuestro país a decir el pueblo estará preparado para tal cosa, el pueblo estará preparado para la democracia, el pueblo estará preparado. Óyeme, el pueblo está preparado. A veces los que no están preparados no es el pueblo, porque el pueblo escogió, el pueblo votó, de manera que el pueblo sí sabía lo que quería. Votó mayoritaria, abrumadoramente, a favor de Juan Bosch en unas elecciones históricas, por muchísimas razones. El pueblo estaba preparado, el pueblo escogió. Quienes no estaban preparados para ser demócratas eran los que decían que eran demócratas. Quienes no estaban preparados eran los que debían constituirse en la columna de la democracia y no lo fueron. Entonces, ¿por qué no lo fueron? Pero entonces, don Ramón, te tomo la pregunta en el sentido siguiente. No daba el tiempo para que Juan Bosch, por ejemplo, el país lo asumiera, lo conociera. Recordemos que no había medios de comunicación tan desarrollados como ahora redes sociales. Él por sí, ¿usted cree entonces que logró impactar el electorado sin poder contar con esas fuerzas que lo que querían era precisamente castigar a los que sacaron de circulación a Trujillo? Impactó al electorado, tanto así que un 60% votó por él. Impactó indudablemente, reconoció en él a la persona que debía encabezar el proceso democrático en la República Dominicana. Hay que saber que República Dominicana estaba en un contexto también. O sea, había gobiernos democráticos, habían sido electos gobiernos democráticos en otros lugares. En América Latina había todo un proceso. Y, desde luego, República Dominicana era parte de ese proceso. Rómulo Betancourt,
Pepe Figueres, etcétera, etcétera, toda ese grupo de demócratas en América Latina habían llegado al poder a través de elecciones democráticas. Aquí llegó Juan Bosch a través de elecciones democráticas. El pueblo se identificó con él, se identificó con la constitución del gobierno de Juan Bosch, la constitución del 63. Ramón, ¿Me si entiendes? el presidente Bosch tenía conocimiento de que se estaba gestando un plan para derribar su gobierno desde el empresariado, desde la iglesia, desde partidos de oposición, y habían otros partidos que habían prevenido al presidente Bosch de que había planes de derribar su gobierno. Sabiéndose eso, el presidente Bosch, con la información a mano, ¿por qué no hizo el esfuerzo de evitar que eso pasara? Juan Bosch se reunió más de una vez con todos los militares, los generales de las diferentes fuerzas, de las Fuerzas Armadas. Se reunió con ellos, habló con ellos. La historia está ahí. Habló con ellos más de una vez. Y les dijo en una de esas reuniones, si ustedes quieren un presidente corrupto, si ustedes quieren un presidente que mande a comprar armas, sin estar nosotros en guerra, sin necesitar armas y sin tener dinero para comprar armas, entonces ustedes necesitan otro presidente. No soy yo ese presidente, porque yo no, porque no es corrupto. Porque ¿qué es lo que pasa? A algunos de los generales lo que querían era que Juan Bosch, por ejemplo, él vivía en Roma, lo cuenta él ahí en varios lugares. En el camino hacia México, en el viaje, le dice, presidente, hay que comprar aviones y hay que comprar esto. Y dice, pero nosotros somos un país sin dinero. Somos un país ahora mismo que no se puede dar el lujo de estar comprando armas. Además, ¿para qué comprar armas si no estamos en guerra con nadie? Pero ¿qué había detrás de los contratos de compra de armas? El 10%, el 15%, el 20%, y eso a lo que estaban acostumbrados los cuerpos militares en la República Dominicana desde Trujillo. Siguen acostumbrados. Y, bueno, ya tú lo dices, que siguen acostumbrados. Yo, ¿verdad? A confesión me la economizo. Pero esa es la realidad. O sea, Juan Bosch trató de desarrollar un gobierno democrático con apego a la democracia representativa a la que él se había adscrito desde siempre, por la que había luchado, ¿me entiendes? Por la que fue todo lo que fue en el exilio. Porque ¿quiénes eran los amigos de Juan Bosch? Era Pepe Figueres, eran Rómulo Betancourt, eran toda esa gente que eran demócratas y lo fueron. Y él creía en la democracia y él defendía la democracia. ¿Quiénes no creían en la democracia? Ramón. Los que le dieron el golpe de Estado. Dos momentos en la vida de don Juan. Uno, dentro de su corto periodo de gobierno, y el otro posterior, a cuando aspiró a la presidencia, y que demostraban ya una personalidad contradictoria, conflictiva. Pero quizás lo más interesante, que poca gente sabe, quiero que usted nos explique, la visión que tuvo don Juan, siendo presidente de la República, de seleccionar a jóvenes sobresalientes en diferentes áreas de la ciencia, de la vida académica del país, y enviarlos a estudiar fuera del país para formar una generación que aportase al desarrollo de la República Dominicana. Ese fue uno de los grandes logros del gobierno de Juan Bosch. La cantidad de gente que pudo salir del país, que enviados por él a estudiar cuantas cosas podían estudiarse en aquel momento, y sobre todo preparar gente, por ejemplo, para el área del turismo. Para el área del turismo, algunos que vinieron hechos chef, por ejemplo, otros que vinieron preparados en diferentes áreas de ese tipo. Al cooperativismo, por ejemplo, envió una delegación importante a Israel para ingenieros, profesionales de muchísimas. Porque, por ejemplo, Juan Bosch encontró un país en el que no había profesionales prácticamente de nada. Recuerdo un trabajo de Bosch que publica sobre la historia del oro en la República Dominicana, que cuando Juan Bosch llegó al gobierno fue precisamente cuando se descubrió la mina de oro de la Rosario, ahí de Cotuí.
Cotuí, que después sería la Rosario la que haría la explotación. Pero en ese momento no había aquí un ingeniero de mina prácticamente. No había un ingeniero químico o de mina que le diera un diagnóstico que ya alguien le había dado en el extranjero, en el exterior, sobre eso. Hubo que mandar a buscar uno dominicano que estaba en Perú, si mal no recuerdo, estaba en Perú, y hubo que mandarlo a buscar para que él confirmara las evaluaciones que a él le habían entregado ya fuera de aquí, antes de llegar al gobierno. Llegaba a un país con esas características. Por lo tanto, había que para prepararlo para el desarrollo, mandar a formar profesionales al extranjero. Y esa fue una de las primeras medidas que tomó Juan Bosch en sus 7 meses de gobierno, que fueron 7 meses que cambiaron la historia de la República Dominicana. Como aquel famoso libro de John Reed. Los 100 días que cambiaron al mundo, ¿no? Fueron los 7 meses que cambiaron a la República Dominicana. En términos de cercanía, o sea, de amistad, ¿cómo era al momento en que Bosch Dice era Luna presidente? que era conflictivo y que era, ¿qué más dijiste? Contradictorio. Bosch no era conflictivo ni contradictorio. Quien conoció a Bosch y lo estuvo cerca participó de él. Los ruidos. Usted en términos particulares, no era una persona conflictiva, era una persona vertical con principios. En buen dominicano, era vertical en los principios, pero era un pedagogo, era una persona cercana. Ustedes podían invitar. A mí me sorprendía la cercanía que había, no mía, no, de todo el mundo con Juan Bosch. Todo el que lo solicitaba lo tenía, hasta en el programa de radio más humilde que ustedes puedan imaginarse. Yo trabajé en los archivos de don Juan después. Estuve alrededor de 2 años en esos archivos y yo me quedé sorprendido de ver la cantidad de programas a los que iba Juan Bosch, que eran programitas de radio que usted podía decir que no tiene, esto es incomparable, pero él iba. Esos amigos, compañeros. Una pregunta por ejemplo, personas cercanas, un maestro. Él quería enseñarle a todo el mundo lo que él sabía y lo aprendimos algunos, no todos, pero tratamos de aprender. ¿Qué tan cerca estaba usted en términos de amistad cuando ocurrió el golpe de Estado? No. Entonces yo era un muchacho. Claro, iba a cumplir 9 años. El golpe fue en el 63. Exacto. Yo conocí a Juan Bosch. Me acerqué a Juan Bosch en el año 1975. Okay. Entonces, cuando yo vengo a la universidad. Cuando usted se acerca a Bosch, relativamente lo del golpe estaba reciente. 12 años. Por eso dije relativamente. Sí. Estaba fresco. Y evidentemente Bosch entendía que todavía era una opción de poder para República Dominicana. ¿Qué tipos de diálogos tenían ustedes o cercanos, no necesariamente usted, respecto a lo del golpe, lo que el golpe le impactó como persona, lo que el golpe le enseñó? Es como, mira, aspiró de nuevo a dirigir este país. Yo soy fundador en ese momento ya de 2 partidos políticos. Lo que el golpe le enseñó a Bosch. Sí, pero escuchen qué sentido le enseñó. Bien. Porque Bosch quizás era de la gente que no era tanto lo que le tenías que enseñar, pero evidentemente hubo algunos errores, inclusive en la relación con los militares, en advertencias. Yo tengo entendido que habían una serie hasta de advertencias respecto al mismo Wessing y todo lo demás. ¿Qué hablaba Juan Bosch de eso? Lo que está escrito, están sus libros sobre eso. Juan Bosch. Pero recuerde que hay mucha gente que no ha leído esos libros ni... Pues lo bueno es que lo leamos. Es bueno que lo leamos para que no volvamos a cometer los errores que hemos estado cometiendo de analizar las cosas en términos personales. Sí, pero mire, hay fenómenos sociales, hay procesos sociales y eso es lo que hay que ver, esos fenómenos y esos procesos. Juan Bosch, por más que quisiera, no iba a convencer a los sectores que lo derrocaron de que no lo derrocaran, porque se lo propusieron ya desde antes de las elecciones. Lo acusaron de comunista sin ser comunista. ¿Me entiende? Lo acusaron de tantas cosas
de tantas cosas sin serlo. Era un demócrata convencido. Hay que leer los artículos de Juan Bosch en la revista Bohemia. Después del golpe de Estado, no desde antes, no, después del golpe de Estado, en la revista del Nacional de ahora, por ejemplo, era un convencido demócrata. ¿Cuándo se arrepiente Juan Bosch de creer en la democracia representativa? Cuando le dan el golpe de Estado y cuando se convence Juan Bosch de que la democracia representativa no resuelve los problemas del país, o cuando el país se subleva, en el 1965 pide la restitución del gobierno de Juan Bosch y los Estados Unidos, en vez de apoyar al pueblo sublevado que pedía el regreso de la democracia, el respeto de las elecciones que él había ganado, y lo que hacen es ponerse de acuerdo los Estados Unidos con quienes habían dado el golpe. ¿Me entiendes? O sea, Juan Bosch termina creyendo ya en no es posible. Los Estados Unidos y la oligarquía dominicana no son amigos de la democracia. Esa verticalidad en los principios y la ideología de Juan Bosch son altamente conocidos. De hecho, hay bastante anécdotas, inclusive en su ruptura con lo que fue el PRD. De hecho, en el mismo Partido de la Liberación Dominicana, en varias ocasiones se habla de que él mismo había tomado la decisión de autoexcluirse. Aprovechando la cercanía que usted tuvo, ese Juan Bosch, que no era un niño en el año 62, no lo era, había llegado con bastante madurez política a ese momento. Un político que no era un niño a ese momento, tenía, como decía, bastante madurez en ese sentido. Hay un Juan Bosch diferente cuando vuelve a ser una realidad de poder en el año 1990. ¿Hubo algo que realmente cambiara de lo que Juan Bosch vivió, creía y entendía de cara al 62 al proceso del 1990? Lógico, ese era otro Juan Bosch. Ya no era el Juan Bosch de 1963. Ya era un Juan Bosch que había escrito una cantidad de libros en los cuales tú te das cuenta de que ese es otro Juan Bosch, de que es un Juan Bosch marxista, de que es un Juan Bosch que entiende que lo que va en la República Dominicana es la liberación nacional y que esa liberación nacional tenía que llevarse a cabo con un partido diferente al PRD y por eso fundó al PLD en el 73. Entonces, fíjate, ya era otro Juan Bosch. Hay uno del 63 hasta el 66, que es cuando se producen las segundas elecciones en el 66, que las va a ganar Balaguer con el primer fraude electoral que ganó Balaguer, porque eran unas elecciones arregladas con los Estados Unidos para que las tropas de Estados Unidos salieran de aquí. Si los Estados Unidos veían que Juan Bosch no iba a las elecciones y que Juan Bosch no legitimaba esas elecciones, ellos no se iban de aquí y Juan Bosch prefirió ir a ese primer matadero electoral para que las elecciones las ganara Balaguer y para que las tropas de los Estados Unidos salieran del país, porque el país estaba intervenido militarmente. Entonces Juan Bosch dice, es mejor bregar con Balaguer en el gobierno que con las tropas de los Estados Unidos aquí. Eso es inteligente. Si vamos a las elecciones, prácticamente no hizo campaña, porque él sabía que ese era un convenio, ese era un acuerdo tácito, no había que firmar nada, pero era un acuerdo. Que gane las elecciones Balaguer, es un verdadero matadero electoral, como él lo llamó a partir de ahí en ese momento, y ocurrió lo que ocurrió, ganó Balaguer, pero las tropas norteamericanas salieron del país, que era lo importante. Don Ramón, Juan Bosch era otro en el 1990. Claro que sí. Ese contubernio al que usted se refiere entre Juan y Balaguer. No, entre Juan y los Estados Unidos. No, porque hubo un acuerdo que es el acuerdo o el pacto de Río Piedras. Don Juan estando en Puerto Rico, específicamente en Río Piedras, Balaguer en Nueva York, que en el 62, cuando crea el Partido Reformista, se pusieron de acuerdo los dos, hubo comunicación entre ellos dos para actuar en contra del triunvirato, para generar situaciones en el territorio nacional contra el triunvirato.
Y cuando usted guarda la relación de Bosch-Balaguer para las elecciones del 66, que Bosch estando aquí, fueron unas elecciones que estaban a favor de Balaguer porque el ejército o la Guardia Militar trujillista amenazaba a Bosch que si salía de su casa iba a tener problemas. Entonces, usted diciendo eso, con ese pacto de Río Piedras, fue un acuerdo entre Balaguer y Bosch para prestarse a que en el 66 Balaguer volviera a ser presidente de la República. No hay una demostración de que hubo un pacto o cosa por el estilo, pero claro, vamos a las elecciones. Juan Bosch sabe que va a unas elecciones en las que no va a ganar. ¿Por qué? Porque hay un frente oligárquico formado en la República Dominicana que le dio un golpe de Estado y que sigue con el poder en la mano. No lo va a dejar. Y el jefe de ese frente oligárquico, él lo explica en un libro que se llama La tesis de la dictadura con respaldo popular. El jefe de ese frente oligárquico son los Estados Unidos. Sí. Y no lo van a dejar volver ¿Le pagó Balaguer a Bosch en el 96? No tiene que pagarle nada. Esos son procesos históricos que se van dando y se van desarrollando. Usted no puede prever en el 66 algo que va a ocurrir 30 años después. Eso es imposible. Ese no es más que parte de un desarrollo histórico que hay que ir estudiándolo, analizándolo también. Don Ramón, no hay más de ahí. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy edificante. Hacernos llevar, ¿verdad?, esa parte de la historia, sin ser historiador, pues ha estado ahí como testigo de muchas escenas y sobre todo ha tenido acceso a esos archivos que son numerosos. Testigo de sección. Ahí se nos quedaron, por ejemplo, algunos episodios que tuvo el profesor Juan Bosch con algunos miembros de la prensa en su momento, porque tuvo sus dificultades, tuvo todo sus el mundo las tiene, como la ha tenido. Todo el mundo. Ahí quedó, pues, es un ser humano. Lo que no se le puede achacar es el carácter que él tenía. A ese carácter no se le puede achacar el golpe de Estado. El golpe de Estado ocurre porque Juan Bosch no se prestó a la corrupción de los militares, no se prestó a la corrupción de los oligarcas de aquí que querían repartirse la fortuna de Trujillo. Y Juan Bosch dijo, no, la fortuna de los Trujillo va a ser la fortuna con la que se va a desarrollar el pueblo dominicano. Desde luego se echó encima a esa oligarquía que terminó después adueñándose. Quedó una aspiración. Terminó después adueñándose. Gracias, Ramón Tejada Abril, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.